El sol apenas se asomaba por detrás de los cerros cuando escuché la voz de mi madre llamándome desde el patio. «María Fernanda, levántate que hoy viene don Esteban», gritó, con ese tono entre nervioso y mandón que solo ella tenía cuando se trataba de dinero. Yo tenía 18 años recién cumplidos. Nunca había salido del pueblo, ni mucho menos imaginado que ese día marcaría el final de mi vida como la conocía. Me senté en la cama con las manos temblando. El aire olía a café de olla y a tierra húmeda. Afuera las gallinas picoteaban el suelo, ajenas al caos que estaba a punto de comenzar. Mi madre ya me tenía preparado el vestido, uno blanco, viejo, que alguna vez fue suyo, y que ahora me quedaba grande. «Hoy vas a tener una vida mejor», me dijo mientras me peinaba el cabello. «Ese hombre te va a cuidar, tiene tierras, ganado, una casa grande. No tendrás que pasar hambre como yo». «Pero mamá», intenté decir con un nudo en la garganta, «yo no lo amo». Ella suspiró sin mirarme. «El amor no llena el estómago, hija. A veces la vida es una deuda que hay que pagar». El sonido de los cascos de los caballos rompió el silencio. Afuera un carruaje se detuvo frente a la casa. Era don Esteban Morales. Dicen que fue un gran hombre en su juventud. Fuerte, trabajador, respetado. Pero desde que su esposa murió, se volvió un fantasma con mirada fría y corazón de piedra. Bajó del caballo con paso firme, el sombrero cubriéndole el rostro. Su voz era grave, como si arrastrara el peso de los años. «Buenos días», doña Rosaura saludó a mi madre. Vine a cumplir mi palabra. Mi madre le ofreció una sonrisa tensa. Y yo, la mía, aquí tiene a mi hija. Yo apenas podía sostenerle la mirada. Tenía las manos frías y el corazón me retumbaba en el pecho. Don Esteban me observó de arriba a abajo sin decir nada. Luego asintió. «Sube al carruaje. No hay tiempo que perder». Quise decir algo, suplicarle a mi madre que me dejara quedarme, pero su mirada fue suficiente. En esos ojos cansados no había compasión, solo miedo. «Haz lo correcto, María. Dios sabrá recompensarte», susurró, dándome un beso en la frente. Y así fue como partí de casa. Sin rumbo, sin amor, sin libertad. El camino hacia la hacienda Morales era largo. Atravesamos campos de trigo, ríos secos y pueblos que parecían detenidos en el tiempo. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los cascos de los caballos y el viento que movía los girasoles. Yo miraba el horizonte, preguntándome cuántas otras mujeres habrían vivido algo parecido. En un momento, don Esteban rompió el silencio. «No temas, muchacha. Nadie te va a hacer daño en mi casa». «¿Por qué me eligió a mí?», pregunté sin mirarlo. Él suspiró. «Porque eres joven y porque tu madre insistió». «¿Y qué espera de mí?». «Solo que cumplas tu papel», respondió, mirando hacia adelante. Nada más, sus palabras eran un misterio. No parecía un hombre cruel, pero había algo en su mirada, algo roto. Cuando llegamos a la hacienda, el sol ya caía detrás de los cerros. Era una construcción grande, de adobe, con un patio central y un pozo de agua en medio. Los árboles se mecían con el viento y por un momento pensé que el lugar tenía cierta belleza, pero la atmósfera era pesada, casi triste. A la entrada nos esperaban 3 jóvenes. El mayor, Tomás, tendría unos 20 años. Alto, de mirada seria, con los ojos del mismo color que el cielo antes de llover. A su lado estaban Julián y Emilio, más pequeños, pero con la misma desconfianza en el rostro. «Hijos», dijo Esteban, desmontando del caballo, «es María. Desde hoy vivirá con nosotros». Tomás cruzó los brazos. «¿Otra mujer, padre?». El ambiente se congeló. Esteban lo miró con dureza. «Ten respeto. No he dicho que sea tu madre». Tomás bajó la cabeza, pero sus ojos se clavaron en los míos, desafiantes. Esa noche me llevaron a un cuarto pequeño, al fondo del pasillo. Había una cama, una mesa y una vela medio consumida. Dejé el vestido sobre la silla y me senté en el borde de la cama, sintiendo el peso del silencio. Podía escuchar risas apagadas en la cocina, pasos en el pasillo y el murmullo del viento colándose por las rendijas. Todo me resultaba ajeno. De pronto la puerta se abrió. Era Esteban, llevaba una lámpara en la mano y una expresión cansada. «Quería asegurarme de que estés bien», dijo, sin acercarse demasiado. Asentí temblando. «Sí, señor». «No me digas señor». «Dime, Esteban, está bien». Esteban guardó silencio por unos segundos. «Sé que esto no es justo para ti, pero te prometo que aquí tendrás un techo, comida y respeto. No te obligaré a nada». «¿Nada?», pregunté incrédula. «Nada», repitió. «No te traje aquí para eso». Me miró con una mezcla de tristeza y culpa.
Luego dejó la lámpara sobre la mesa y antes de salir, dijo algo que nunca olvidé. «No te preocupes, María, yo no soy como crees». Cerró la puerta con suavidad y sus pasos se perdieron en el pasillo. Me quedé mirando la vela, observando cómo la llama temblaba con el viento. No sabía si sentir alivio o miedo. Algo en su voz me había conmovido, pero también me inquietaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el ulular de un búho, el chirrido de las maderas y un susurro. Era una voz femenina, lejana, casi imperceptible, que decía mi nombre. «María». Me incorporé sobresaltada mirando a mi alrededor. No había nadie, solo la oscuridad. Pensé que era mi imaginación. Me tapé con la manta, apretando los ojos con fuerza. Pero antes de quedarme dormida, escuché otra vez la voz, más clara esta vez. «No confíes en él». El amanecer llegó cubriendo todo con un velo dorado. Los gallos cantaron, los caballos relincharon, y el día comenzó como si nada hubiera pasado. Sin embargo, yo ya sabía que algo en esa casa no estaba bien. Bajé al patio y vi a Tomás arreglando el pozo. Se limpió el sudor con el dorso de la mano y me miró de reojo. «Así que tú eres la nueva esposa de mi padre», dijo, con un tono entre burla y desdén. «No soy su esposa», respondí con firmeza. Él sonrió. «Eso no es lo que dicen en el pueblo», quise contestarle. Pero en ese momento, Esteban salió de la casa y lo miró con dureza. «Tomás, trata a María con respeto». El joven se encogió de hombros y siguió trabajando, sin decir nada. Durante el desayuno, el ambiente era tenso. Nadie hablaba. Los hijos de Esteban apenas me miraban y él parecía perdido en sus pensamientos. Al final de la mesa noté algo extraño. Un cuadro cubierto con una tela oscura. Parecía ocultar una pintura. «¿Qué hay ahí?», pregunté con curiosidad. Esteban levantó la vista, sorprendido. «Nada que deba preocuparte». Pero la forma en que lo dijo me dio escalofríos. Esa mañana entendí que esa casa guardaba secretos. Secretos que tarde o temprano iban a salir a la luz. Y aunque yo no lo sabía entonces, uno de ellos tenía mi nombre escrito desde mucho antes de que yo naciera. Esa noche, cuando volví a mi habitación, vi algo que me heló la sangre. Sobre la mesa, donde Esteban había dejado la lámpara, había un collar antiguo, con una foto dentro. La mitad del rostro era el de una mujer desconocida. La otra mitad se parecía demasiado a mí. El amanecer en la hacienda Morales siempre tenía algo inquietante. El sol salía despacio, tiñendo los campos de un dorado casi irreal, pero el aire seguía pesado, como si algo invisible observara desde las montañas. Yo desperté con el corazón acelerado, todavía pensando en el collar que encontré la noche anterior. No sabía de quién era esa mitad de rostro en la fotografía, ni por qué se parecía tanto al mío. Quizás era la esposa muerta de Esteban. Quizás no era coincidencia. Guardé el collar en una cajita de madera y lo escondí bajo la almohada. Sentía que ese objeto me había elegido. Al salir de la habitación, me encontré con Julián, el hijo del medio. Tendría unos 16 años, con el cabello despeinado y las manos llenas de tierra. «Buenos días», le dije con una sonrisa tímida. Él me miró desconfiado, pero respondió con un hilo de voz. «Mi papá dijo que te enseñara la hacienda, para que no te pierdas». Asentí. Caminamos entre los corrales y los establos. Había vacas, caballos y un perro viejo que nos seguía a todos lados. «¿Siempre ha sido tan silenciosa esta casa?», pregunté. «Desde que mamá murió», dijo él, bajando la mirada. Nadie volvió a reír aquí. Guardamos silencio por un momento. El viento soplaba fuerte y levantaba polvo del camino. «Tu padre parece un hombre bueno», dije, intentando suavizar la conversación. Julián soltó una risa amarga. «Mi papá era bueno, antes». No quise preguntar más, pero esas palabras se me quedaron grabadas. Más tarde, mientras ayudaba a Emilio, el menor, a alimentar a las gallinas, vi a Tomás observándome desde lejos, apoyado en una cerca. Su mirada era dura, desconfiada, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. «¿Qué miras?», le pregunté, cansada de su silencio. «Solo intento entender qué haces aquí», respondió, cruzándose de brazos. «No fue mi decisión venir». «¿Y entonces por qué aceptaste?», replicó con sarcasmo. Porque no tenía opción, le solté con la voz temblorosa. Tomás me sostuvo la mirada unos segundos y luego se alejó sin decir nada. Pero antes de entrar a la casa murmuró algo que apenas escuché. «Nadie llega a esta casa por casualidad». Durante el almuerzo, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Esteban comía en silencio, con la vista fija en su plato.
De vez en cuando, sus ojos se encontraban con los míos y luego se apartaban como si algo lo atormentara. De pronto, Julián preguntó: «Papá, ¿por qué trajiste a María aquí?» Esteban levantó la vista sorprendido. «Porque necesitaba ayuda. Ayuda o compañía», intervino Tomás con tono desafiante. El silencio cayó sobre la mesa. Esteban se levantó despacio, con los ojos encendidos de ira. «Basta, esta casa no necesita tus juicios, Tomás». El joven apretó los puños, pero no respondió. Se levantó y salió, dando un portazo tan fuerte que la vajilla tembló. Yo no sabía dónde mirar. Sentía que acababa de presenciar una herida abierta. Después del almuerzo, Esteban me pidió que lo acompañara al granero. «No quiero que pienses mal de mis hijos», dijo mientras caminábamos entre las hileras de maíz. «La pérdida de su madre los cambió». «Lo entiendo», respondí mirando el suelo, «pero a veces siento que me odian». Él suspiró. «No te odian. Solo tienen miedo». «¿Miedo de qué?», pregunté. Esteban se detuvo pensativo. «De perder otra vez lo que aman». No entendí del todo sus palabras, pero había tristeza en su voz. Una tristeza tan profunda que parecía venir desde muchos años atrás. Esa tarde, mientras limpiaba el comedor, escuché pasos en el pasillo. Creí que era Julián o Emilio, pero cuando miré, no había nadie. El viento movió las cortinas y un susurro recorrió el aire. María. Era la misma voz de la noche anterior. El mismo tono, femenino, suave y doloroso. Seguí el sonido hasta la sala principal. Ahí estaba el cuadro cubierto con la tela oscura. Sin pensarlo, me acerqué y levanté la tela. Debajo había un retrato enorme de una mujer hermosa. Su cabello era oscuro, sus ojos verdes, y su rostro idéntico al mío. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. En ese momento la voz volvió a sonar más cerca, más clara. «No confíes en él». Retrocedí, tropezando con una silla. La tela cayó al suelo. Y justo cuando intentaba cubrir el cuadro de nuevo, una sombra se movió detrás de mí. «¿Qué haces?», preguntó Esteban con el rostro pálido. No pude responder. Yo solo estaba limpiando. Él respiró hondo y me quitó la tela de las manos. «No vuelvas a tocar eso, ¿me oyes? ¿Quién es ella?», pregunté temblando. Esteban se quedó quieto mirando el retrato. «Era mi esposa», dijo al fin, con voz quebrada. «Se llamaba Isabela». «¿Por qué me parezco tanto a ella?», susurré. Esteban me miró con los ojos vidriosos. «Eso es algo que yo también me he preguntado desde que te vi». Esa noche, la hacienda parecía más viva que nunca. Los perros ladraban sin razón, las ventanas se sacudían con el viento y el aire olía a tormenta. Yo no podía dormir. Me senté en la cama, mirando la cajita donde había guardado el collar. Lo saqué y lo abrí una vez más. Dentro de la foto, en la parte de atrás, había unas letras apenas visibles, escritas con tinta azul. «No es el fin, es el comienzo». De pronto, alguien golpeó la puerta. María era Tomás. Me sobresalté. «¿Qué quieres?». «Solo hablar», dijo con voz baja. Abrí la puerta. Él estaba descalzo, con el rostro serio. «No deberías estar aquí a esta hora», le advertí. «Lo sé, pero necesito decirte algo». Se acercó y bajó la voz. «No creas todo lo que mi padre te dice. No todo lo que ves en esta casa es lo que parece». «¿Por qué dices eso?». Él miró hacia el pasillo, asegurándose de que nadie escuchara. «Porque lo que pasó con mi madre no fue un accidente». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. «¿Qué estás diciendo?», pregunté casi sin aliento. Tomás apretó la mandíbula. «Solo prométeme una cosa, María. Si puedes, vete, antes de que sea demasiado tarde». Y sin esperar respuesta, se alejó, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo y el viento rugía entre las paredes, entendí algo. Había llegado a esa hacienda buscando refugio, pero en realidad había entrado en una prisión. Y aunque todavía no lo sabía, las sombras de esa casa estaban a punto de revelar su verdadero rostro. Al amanecer, cuando fui al patio para buscar agua, vi algo que me heló la sangre. El retrato de Isabela había sido arrancado de la pared durante la noche. Y en el suelo, con letras torpes hechas con barro, alguien había escrito: «Ella volvió».